Sabe, oh hija mía, que hubo un comerciante que tenía mucho dinero y numeroso ganado. Tenía esposa e hijos. Dios, ensalzado sea, le había concedido la facultad de entender la lengua de los cuadrúpedos y de los pájaros. Dicho comerciante habitaba en un país rico y tenía en su casa un asno y un buey. Cierto día llegó éste al establo del asno y vio que estaba limpio, regado, que su pienso era de cebada y paja bien cribada y que dormía cómodamente. Algunas veces su dueño, si se le presentaba algún asunto urgente, montaba en él, pero cuando terminaba lo devolvía al establo. Un día el comerciante oyó que el buey le decía al asno: «Que te aproveche, estoy reventado, mientras que tú, tan tranquilo, comes cebada bien cribada y eres bien servido. Si alguna vez tu patrón te monta, pronto te deja en paz, en cambio yo siempre estoy arando y dando vueltas al molino». El asno le aconsejó: «Cuando salgas al campo y pongan en tu cuello el yugo, déjate caer y no te levantes aunque te golpeen. Si te incorporas, déjate caer de nuevo. Cuando te devuelvan al establo y te sirvan las habas, no comas, abstente, como si estuvieses enfermo, de comer y beber 1, 2 o 3 días. Así descansarás de la fatiga y del trabajo». El comerciante estaba escuchando la conversación. Cuando el mayoral llevó el pienso al buey, éste comió muy poco. Al día siguiente, el mayoral quiso uncir el arado, pero notó que el animal estaba muy débil. Entonces el comerciante le dijo: «Toma el asno y que are durante todo el día de hoy en su lugar». Cuando regresó, ya de noche, el buey le agradeció sus bondades, ya que le habían permitido descansar de la fatiga aquella jornada. El asno ni le contestó siquiera, pues estaba muy arrepentido. Al día siguiente volvió el campesino, cogió el asno y le dio a arar hasta la caída de la noche. El asno regresó con el cuello desollado, reventado. El buey lo contempló, le dio de nuevo las gracias y lo elogió. El asno se dijo: «Antes vivía tranquilo. El favorecer al prójimo me ha perjudicado». Añadió: «Sabes que soy un buen consejero tuyo. He oído decir a nuestro dueño: si el buey no se levanta de su pesebre, entregadlo al matarife para que lo sacrifique y haga un tapete con su piel. Temo por ti y te lo advierto. Buenas noches». Cuando el buey oyó las palabras del asno, le dio las gracias y dijo: «Mañana saldré con ellos». A continuación, comió todo el pienso hasta llegar al fondo del pesebre. El dueño había oído la conversación. Cuando amaneció, el comerciante y su esposa se dirigieron al establo del ganado vacuno y se sentaron. Llegó el mayoral, cogió el buey y salió. El animal, al ver al amo, movió la cola, se estremeció y fue de un lado a otro. El comerciante rompió a reír a carcajada limpia. Su esposa le preguntó: «¿Qué es lo que te hace reír?». «Algo que he visto y he oído, pero que no puedo explicarlo, pues moriría». «No hay remedio, tienes que contarme qué es lo que motiva tu risa, aunque te mueras». «Ya te he dicho que no puedo explicarlo y además la verdad es que me moriría. Lo que ocurre es que tú te ríes de mí». Desde aquel instante su mujer le hizo la vida imposible y lo mortificó con palabras, hasta que consiguió que quedase perplejo. Entonces llamó a sus hijos, mandó a buscar al cadí y a los testigos y se dispuso a testar, para luego dar a conocer el secreto y morir, puesto que él amaba muchísimo a su esposa, ya que era su prima paterna y la madre de sus hijos, y con la cual había convivido durante 120 años. Invitó también a que estuviesen presentes todos los parientes de su esposa y los habitantes del barrio, y refirió su historia, así como el detalle de que él, en cuanto revelase a alguien su secreto,
moriría. Todos los presentes exclamaron: «Por Dios, mujer, deja este asunto para que no muera tu marido, el padre de tus hijos». «No lo dejaré en paz hasta que me lo revele, aunque tenga que morir». Ante esto callaron, y el comerciante los dejó y se dirigió al establo para hacer las abluciones y volver enseguida a revelar el secreto y morir. Pero el comerciante tenía un gaño con 50 gallinas y un perro. El mercader oyó que el perro le chillaba al gallo, lo injuriaba y le decía: «¿Cómo puedes estar alegre cuando nuestro señor va a morir?». El gallo preguntó: «¿Qué ocurre?». El perro le contó la historia y el gallo exclamó: «Por Dios, nuestro dueño tiene menguado el entendimiento. No poseo 50 mujeres, a una la enojo y a otra le doy satisfacción, y él, que solo tiene una esposa, ¿no sabe cómo hay que manejarla? Que coja una rama de morera, entre en su habitación y le dé una buena paliza hasta que muera o se arrepienta. Con este método no volverá a preguntar nada». Cuando el comerciante oyó las palabras que el gallo dirigía al perro, recuperó el buen sentido y se decidió a dar una paliza a su mujer. El visir le dijo a su hija Sarazá: «¿Es posible que el rey haga contigo lo que el comerciante hizo con su esposa?». Preguntó: «¿Qué hizo?». Entró en la casa después de haber cortado la rama de morera y haberla ocultado y dijo: «Sube a la habitación, pues tengo algo que decirte en privado, después moriré». Cuando quedaron a solas, corrió el cerrojo de la habitación en que estaban y empezó a golpearla hasta que la dejó medio muerta. Ella exclamó: «Estoy arrepentida», y le besaba las manos y los pies. La mujer se arrepintió. Salieron ambos y los asistentes, así como los parientes de la mujer, se alegraron. De este modo vivieron en el más feliz de los estados hasta que murieron. Cuando la hija del visir hubo oído el relato hecho por su padre, le dijo: «No hay más remedio, quiero casarme». El visir la aderezó y después se fue a informar al rey Sariyá. Sarazá, entretanto, dio algunos consejos a su hermana menor, diciéndole: «Cuando me hayan conducido ante el rey te mandaré llamar. Tú vienes a mi lado y cuando haya terminado nuestra unión dices: hermana, cuéntanos una historia bonita para distraernos del insomnio. Yo te contaré un relato en el cual, si Dios quiere, estará la salvación». Su padre, el visir, la condujo hasta el rey y éste, cuando la vio, se alegró y le preguntó: «¿La has traído aquí para lo que la necesito?». Respondió el visir: «Sí». Pero cuando el rey quiso poseerla, ella se echó a llorar. El soberano le preguntó: «¿Qué te ocurre?». «Oh rey, tengo una hermana pequeña, desearía despedirme de ella». El rey mandó que fuesen a buscarla. Cuando llegó, se abrazaron y Duñazad se sentó al pie del lecho. El rey le arrebató la virginidad a Sarazad y después se sentaron a hablar. La hermana menor dijo: «Por Dios, hermana mía, cuéntanos una historia para distraernos del insomnio de esta noche». «De 1000 amores, si este rey bien educado lo permite». Cuando el rey oyó esas palabras, como quiera que también estaba desvelado, se alegró y se dispuso a escuchar el relato. La primera noche, Sarazad contó: «Me he enterado, oh rey feliz, que hubo un mercader muy rico que tenía grandes negocios en muchas ciudades. Cierto día montó a caballo y se dirigió a una ciudad, pero el calor era tan grande que se sentó debajo de un árbol y, metiendo la mano en la alforja, sacó un pedazo de pan y unos dátiles y se los comió. Cuando hubo terminado de comer, tiró los huesos. Pero hete aquí que, de repente, un éfrita altísimo, blandiendo en la mano una espada, se acercó al comerciante y le dijo: «Ponte en pie para que te mate, de la misma manera que has matado a mi hijo».
preguntó el comerciante. ¿Cómo he matado a tu hijo? Al terminar de comer has tirado los huesos. Estos cayeron en el pecho de mi hijo y así, alcanzado, murió en el acto. El comerciante suplicó: «Oh, Efrit, sabe que soy creyente, que tengo mucho dinero, hijos y esposa. Además, en mi casa tengo los depósitos que me han confiado. Concédeme un plazo para que pueda ir a casa y devolver a cada uno lo suyo. En cuanto lo haya hecho, volveré a buscarte. Te prometo que regresaré y que podrás hacer conmigo lo que te plazca. Dios es testigo de lo que digo». El genio lo creyó y lo dejó marchar. Regresó a su país, arregló todos sus asuntos, dio a cada cual lo que le correspondía e informó a su esposa y a sus hijos de lo que le había ocurrido. Rompieron a llorar y lo mismo hicieron todos sus familiares y sus respectivas mujeres e hijos. Hizo testamento y se quedó con ellos hasta el fin del año. Después se dispuso a partir, colocó el sudario debajo del brazo, se despidió de su familia, de sus vecinos y de sus parientes y emprendió el camino lleno de pesar, mientras los suyos se lamentaban y proferían los alaridos con los que se acompaña a los muertos. El mercader prosiguió su camino hasta llegar a aquel jardín el primer día del año. Mientras estaba sentado, llorando por lo que le había sucedido, se le acercó un anciano muy viejo que llevaba una gacela encadenada. Saludó al comerciante, le deseó larga vida y le preguntó: «¿Qué causa te hace estar sentado tan solo en este lugar que es guarida de genios?» El mercader le contó todo lo que le había ocurrido con el Efrit y la causa de haberse sentado en aquel sitio. El jeque, o sea, el dueño de la gacela, se quedó admirado y exclamó: «Por Dios, hermano mío, tu fe religiosa es una gran fe. Tu relato es un relato portentoso que si se escribiese con agujas en los lagrimales sería una magnífica enseñanza para quien quisiera reflexionar». Sentándose luego a su lado, añadió: «Por Dios, hermano, no me apartaré de ti hasta ver lo que te ocurre con ese Efrit». Tomó sitio a su lado y empezó a hablar con el comerciante, quien, para huir del miedo, del pánico, de una gran pena y de terribles pensamientos, se desmayó. Pero el dueño de la gacela no lo abandonó. Un segundo jeque, acompañado por 2 lebreles de color negro, pasó por allí y les preguntó, después de saludarlos, cuál era el motivo de que estuvieran sentados en aquel lugar, que era una guarida de genios. Le contaron la causa desde el principio hasta el fin, y apenas se había sentado cuando apareció un tercer jeque llevando una mula color estornino. Los saludó, les preguntó por la causa que les hacía estar sentados en aquel lugar y le refirieron el asunto desde el principio hasta el fin. Mientras sucedía esto, se levantó de repente una polvoreda y una tromba enorme que empezó a avanzar desde el centro de aquella planicie. La polvoreda, al irse aclarando, dejó ver el Efrit, que blandía en su mano una espada desenvainada, mientras que sus ojos despedían chispas. Se acercó, arrebató al comerciante y le dijo: «Ponte tieso, te mataré de la misma manera como tú mataste a mi hijo, al consuelo de mi corazón». El mercader rompió en sollozos y lágrimas, y los 3 jeques no pudieron contener el llanto, ni las lamentaciones, ni los plañidos. El primer jeque, o sea, el dueño de la gacela, recobrándose, besó la mano del Efrit y le dijo: «Oh genio, que eres la corona de los reyes de los genios, si te contase lo que a mí me ha acaecido con esta gacela y lo encontrases interesante, ¿me concederías el tercio de la sangre de este comerciante?» «Sí, oh jeque, si me cuentas ese relato y me place, te cederé el tercio de su sangre».